Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús. Bien, hoy Dios ha permitido que desglosemos un estudio bíblico muy importante que tiene que ver con el conocimiento del Espíritu Santo y la palabra. Y el tema está en el libro de San Juan, y dice así. San Juan 6, verso 63, y dice así. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor añada bendiciones a nuestra vida, porque siempre necesitamos las bendiciones del Señor. Bien, el tema de hoy es acerca de el conocimiento, profundizar. Dios quiere que profundicemos, porque sus palabras son benditas y son reveladas. Según el mismo libro de Mateo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Entonces, el conocimiento de Dios está en una manera que tenemos que recibirlo reveladamente cuando leamos la palabra. Tiene que revelarnos su palabra a nuestro corazón y a nuestra mente. Y así podremos entender claramente. Bien, en el nombre de Jesús, así siempre será. Como ya hemos hablado acerca del punto de hoy, si usted por lo menos tiene este conocimiento, le damos la gloria a Dios, pero siempre hay hermanos o hermanas que no tienen este conocimiento y debe de prestar atención, porque es que nosotros entramos en el molde del Señor, en la humildad, oyendo los mensajes, oyendo los estudios bíblicos y llevándolo a un plano con nuestra Biblia para orar y que Dios nos dé a entender si esa palabra son verdaderamente reveladas. ¿Por qué el tema acerca de el Espíritu y la palabra? Porque nosotros, los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, sabemos que no es muy fácil obtener el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios está basado en una manera muy estricta por Dios, para que nosotros tengamos que someternos y obtener el resultado de la obediencia, que es el conocimiento. Cuando nosotros hacemos lo que Él dice, entonces la palabra es revelada, porque la palabra está de una manera que es así. Si no oramos, si no leemos la Biblia, si no meditamos, si no buscamos en las profundidades, no podremos recibir la palabra. Eso es así como Dios lo ha establecido. Y cada quien que ha recibido la palabra del Señor por el Espíritu, entonces puede compartirla con los demás. Esa es la parte que Dios establece para su pueblo. Bien, es necesario comprender por qué la Biblia nos dice que el Espíritu es el que da vida. Vemos que el punto está dividido en dos partes. Entonces, vamos a desglosar primero la parte del Espíritu y luego la parte de la palabra. Cuando vamos ya profundizando y entendemos que el Espíritu es el que da vida, yo tengo que entender, usted tiene que entender, todos tenemos que entender por qué el Espíritu es el que da vida. Cuando nos vamos al libro de Job, capítulo 33, verso 4, encontramos algo y dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí vemos que el Espíritu de Dios es aquel que forma, es aquel que liberta, es aquel que da los dones, es aquel que habita en nosotros.
según el libro de Gálatas capítulo 3, el Espíritu se recibe por la fe. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu, ya nosotros recibimos vida. Ya hay vida en nosotros. Porque primero Dios tiene que echar fuera el espíritu de muerte que tuvo en nuestro cuerpo. Entonces el Espíritu Santo viene, como el Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, este es el proceso del Espíritu. Qué lindo cuando entendemos. Entonces vamos entendiendo claramente quiénes somos, que no somos de esta tierra. Somos personas humanas, pero tenemos atributos de Dios. Ha derramado en nosotros su Espíritu Santo para que nosotros verdaderamente podamos estar aquí en esta tierra, para que podamos orar, para que podamos hacer su voluntad. Todo eso lo hace el Espíritu. El Señor decía en Mateo capítulo 13, si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ¿ve? El poder, el Espíritu. Qué lindo cuando vamos entendiendo esto. Y hay más, porque el Espíritu Santo es aquel quien nos unge. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo, cuando nos unge, según el libro de Juan el Apóstol, entonces la unción misma nos enseñará todas las cosas. Por eso hay personas que no saben cómo recibir el conocimiento de Dios, porque no se someten. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta verdaderamente si el estudio de Dios, para que podamos verdaderamente ser creyentes. Entonces, el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona. Pero ¿qué pasa? Dios derrama de su Espíritu Santo en nosotros, para que esté en nosotros para siempre. Entonces, el mismo libro de los Romanos dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo he de pedir. También Él nos guía, porque Él es nuestro consolador. Todo eso viene, y hay muchas cosas más en la cual nosotros podemos disfrutar de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, quien nos instruye. Es el mismo Espíritu Santo. ¿Qué será de un creyente que esté sin el Espíritu Santo? Todavía no es hijo de Dios. Todavía no tiene la fe que realmente debe de tener. Escuche bien, preste atención a lo que Dios le está diciendo, porque esto es muy, muy delicado, este punto. Bienaventurado el que entienda algo de la poderosa palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo, porque Dios, escuche bien, ya que entendemos que el mundo viene en pecado por el pecado de Eva y Adán, y Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Aquí nos damos cuenta que aquí es que viene el problema. La muerte pasó a todos. Pero ¿dónde se va la muerte? Cuando aceptamos a Cristo, cuando entra el Espíritu, cuando esa sangre nos perdona y recibimos esa gracia. Entonces el Espíritu Santo de Dios es aquel que entonces está con nosotros, rescatado del lago de fuego y de la mano del enemigo. Glorificado sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a ver parte de la palabra. Cuando nos dice que la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos que nos dice que la palabra son espíritu, pero también nos dice que el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Debemos de entender por qué la palabra son espíritu. Bien, la Biblia nos dice en el libro de San Juan que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, su palabra tiene que ser espíritu también.
No puede ser un Dios espíritu y que su palabra sea carne. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos palabra de Dios? Entonces no tenemos palabras espirituales, tenemos palabras carnales, tenemos palabras de disensiones, tenemos palabras de obras muertas, porque no son palabras de Dios. Por eso es que cuando un creyente no se alimenta de la palabra, está vacío. La palabra de Dios, según el libro de los Hechos, es como glorificado cuando fueron todos llenos, como lengua de fuego. Con la palabra de Dios oramos y reprendemos. Es una combinación entre la palabra y el espíritu y la palabra. Dios nunca trabaja sin su palabra. Siempre es la palabra y el espíritu. Es una combinación. Y así mismo lo hizo el Señor Jesucristo. En el libro de Santiago capítulo 1 nos dice, verso 21, el Señor nos dice de la manera que nosotros podemos recibir esa palabra. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, aquí vemos que la palabra hay que recibirla. No es posible que recibamos el Espíritu y no recibamos la palabra. Porque la palabra es, aleluya, la que hace la combinación poderosa. Por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 3, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Aquí el Señor le da una afirmación, porque ellos no tenían el Espíritu. El Señor lo enviaba, porque Él mismo lo instruía y lo enviaba. Como Él era el que estaba aquí, entonces todavía Él no le había entregado el Espíritu Santo y ellos iban con la palabra, reprendían a los demonios, porque la palabra son espíritu. Hay poder en la palabra. Pero entonces, cuando el Señor resucita, le dice, recibid al Espíritu Santo. ¿Ve? Aquí el Señor, antes de subir al cielo, le entregó el Espíritu Santo. Ya no era simplemente porque andaban con la palabra. No, porque ya tenían el Espíritu Santo. Entonces en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, y le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí es la parte donde el Espíritu Santo, después de recibirlo, entonces descendió sobre ellos, para entonces llenarlo de poder, porque es un proceso que Dios lleva. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, nos dice algo también. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. También aquí entendemos el poder que hay en la palabra. La palabra de Dios, hermano. Debemos de, como nos dice el libro de Colosenses, que nuestro corazón debemos de llenarlo de la palabra de Dios, para que nosotros seamos cristianos poderosos. O mejor dicho, quien esté débil y no tenga esta doctrina y no haya hecho este sacrificio. Sabemos que hay muchos problemas, pero estas son cosas que le conciernen al Señor. Si usted es de esa persona que no sabía esto, ya Dios se lo ha dado a conocer. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que ser instruido con la palabra. Tiene que comenzar a guardar versículos mentalmente, porque esta palabra, después que la absorbemos en nuestros corazones, esta palabra luego el Espíritu Santo nos la trae a la mente. Y estas palabras son cuando aparece un problema, cuando hay que reprender, cuando hay que citar un verso bíblico, cuando hay un problema. Entonces el Espíritu Santo lo único que hace es que nos recuerda la palabra de Cristo. Es necesario tener la combinación de la palabra y el Espíritu y la palabra,
no seamos creyentes solamente de mente. Aleluya. Solamente de ignorancia. No. De conocimiento pleno. Como le dijo el Señor a su pueblo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Él no le dijo por falta del Espíritu Santo. No. Por falta de conocimiento. Porque la palabra de Dios es la que nos da el conocimiento. Así Jesús le decía a los discípulos, vosotros estáis sin entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la capacidad de discernir la palabra del Señor. Recuerde bien lo que Dios le ha dicho. Hoy la palabra debe de estar en nuestros corazones, en nuestra mente, siempre leyendo en ayuno, leyendo en sacrificio vivo, para que esa palabra se mantenga todo el tiempo en nuestros corazones y así podamos verdaderamente ser cristianos con poder, espíritu a la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Y si usted no es creyente, busque al Señor, entréguele su corazón para que tenga vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo punto bíblico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bye bye.